Muy buenos días, les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señora Bárbara Links, directora de la Dirección de Bienes Muebles, y el señor Cristian Morón Vázquez, especialista de gestión de bienes muebles patrimoniales 2 de la Dirección de Bienes Muebles, de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema diagnóstico situacional de la baja y disposición de bienes muebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Bárbara. Buenos días con todos. Primero quiero agradecerles su presencia. Eso demuestra el interés que tienen por esta gestión de bienes muebles que está a su cargo, y la Dirección General de Abastecimiento se siente muy complacida por ello y mucho más comprometida por su participación. Esta vez quiero participar en esta actividad, en este webinar, porque desde la Dirección General de Abastecimiento, ustedes saben, todos conocen que tenemos la Rectoría del Sistema Nacional de Abastecimiento, y que ello implica no solo el dictar normas y procedimientos para la conducción de las actividades de la cadena de abastecimiento público, sino que también busca monitorear y supervisar y evaluar esta gestión de estas actividades de la cadena de abastecimiento público. Dentro de la Dirección General de Abastecimientos tenemos a la Dirección de Bienes Muebles, que es una dirección de línea de la DGA. Y dentro de esta dirección lo que vemos es la gestión de bienes muebles, que es parte de las tareas que ustedes tienen en su día a día. En este contexto del trabajo de la Dirección de Bienes Muebles, este año hemos realizado diversas actividades levantando información para identificar las principales problemáticas de la gestión de bienes muebles. La idea es proponer acciones de mejora, no solo normativas, sino también direccionar un poco y enfocar nuestra asistencia técnica y la capacitación que vamos a dirigir hacia ustedes, nuestros operadores, justamente hacia ese enfoque de solucionar los problemas y las dificultades que ustedes tienen en su día a día, con miras a optimizar la gestión de bienes muebles patrimoniales y la gestión de almacén y distribución. Entonces, la idea es que logremos, a través de un trabajo conjunto, nuestros operadores de la gestión de bienes muebles, así como la Dirección de Bienes Muebles desde la Dirección General de Abastecimiento, relevar la importancia de esta tarea. A veces esta tarea no es priorizada dentro de los sistemas administrativos, pero es importante que desde donde estamos, tanto ustedes como nosotros, relevemos la tarea para que juntos podamos lograr que se prioricen nuestros objetivos y nuestras actividades, no solo porque nos puedan dar tiempo para entender la problemática que cada uno de ustedes tiene, sino que también se puedan priorizar los presupuestos que la OGA pueda priorizar para las oficinas de control patrimonial o para las oficinas de almacén, o los responsables de almacén si no tuvieran oficinas, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos en equipo, tanto la Dirección de Bienes Muebles como nuestros operadores, que son todos ustedes, para identificar las problemáticas, proponer medidas normativas de mejora continua y en adelante poder tener una mejor gestión operativa y estratégica de sus bienes muebles, o de su almacén, de su distribución, porque esto al final nos permite atender al ciudadano. Nuestro trabajo contribuye al servicio público de los ciudadanos. Entonces es importante que tengamos eso en la mente, que sepamos la importancia de nuestro rol dentro de la cadena de abastecimiento público, y lo asumamos como tal, como el protagonismo que debiera ser, tratando de conseguir dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra oficina de administración, la priorización que se merece el sistema por el objetivo final que tiene. A través de ustedes entra el 25% del presupuesto de la República por los almacenes para ser distribuido, tanto para su consumo como para su asignación patrimonial.
Así de importantes son ustedes dentro de la cadena de abastecimiento público. Y es importante que lo conozcamos y que lo identifiquemos como un objetivo dentro de nuestra evaluación, autoevaluación y mejora continua. La idea de la Dirección de Bienes Muebles el próximo año es incidir en la supervisión que vamos a hacer de todos ustedes, nuestros operadores, para monitorear el cumplimiento de las directivas. Esto nos va a permitir enfocar, como les decía, la capacitación y la asistencia hacia aquellas problemáticas que tienen y además modificar las directivas para simplificar procesos, eliminar cuellos de botella, apoyarlos con, digamos, el posicionamiento que debiéramos tener como patrimonio y almacén dentro de la administración. Entonces, nosotros estamos asumiendo un compromiso, pero necesitamos de ustedes para que esto funcione. Y por esa razón, estamos acá. Este es un webinar diferente. Estamos cerrando el año y queremos contarles lo que hemos encontrado y comprometerlos y comprometernos con ustedes para que el próximo año podamos trabajar juntos para mejorar la gestión de bienes muebles y relevarla dentro de la cadena de abastecimiento público con la importancia que realmente tiene, ¿no? Entonces, nada, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Voy a darle pase a Cristian, que les va a explicar más o menos lo que hemos encontrado y el próximo año vamos a continuar con este tipo de intervenciones para involucrarlos dentro de las tareas que próximamente vamos a ir haciendo estratégicas para mejorar esta gestión de bienes muebles dentro de la cadena de abastecimiento público en el Perú. Muchísimas gracias por su atención y los dejo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los asistentes al evento programado para el día de hoy. Mi nombre es Cristian Morón Vázquez, soy abogado de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento. En principio reciban el saludo institucional de nuestro director general, el doctor Luis Mijail Vizcarra Llanos. Y bueno, han escuchado las palabras de nuestra señora directora, la abogada doctora Bárbara Lenconde, ¿no? Que más o menos ya les ha precisado algunas de las acciones que como Dirección de Bienes Muebles han venido efectuando durante el año 2024. Se ha incidido mucho en lo que son los temas de supervisión y asistencia técnica a las entidades, es decir, hemos recurrido a las propias entidades para poder recabar información que nos sirve a nosotros de insumo para poder, pues, optimizar las normas o en todo caso hemos podido brindar oportunidades de mejora frente a algunas problemáticas que se han presentado, ¿no? Para empezar, debemos centrar el tema el día de hoy. Básicamente, nosotros en nuestras labores de asistencia técnica que se han brindado a las entidades del sector público, hemos podido advertir cierta problemática en la gestión de los bienes muebles. Y debemos tomar en cuenta que los bienes muebles tienen una singular importancia en lo que es la gestión administrativa del Estado y básicamente en lo que vendría a ser, ¿no?, el cumplimiento de los fines institucionales de la entidad. Y el uso de los bienes muebles es tan masificado a nivel mundial, ¿no? Y esto no es ajeno a las entidades públicas. Todos en las entidades públicas tenemos desde vehículos, computadoras, escritorios, armarios, etc. Y la adecuada gestión de estos bienes pues representan un significativo avance en lo que sería el cumplimiento de los fines institucionales de la entidad. Por ello es su importancia y por eso es necesario que estos bienes sean manejados de manera óptima. Sin embargo, la gran problemática que vemos a nivel nacional es que en muchos casos vemos que los bienes no se vienen gestionando adecuadamente, ¿no? Que los bienes se encuentran en depósitos de manera indefinida, deteriorándose. Tenemos bienes que, por ejemplo, han sufrido daño y nunca fueron repuestos. Tenemos casos de bienes que estando de baja son desmantelados, son sustraídos y no se da cuenta de ello. O también el caso de los bienes sobrantes y los bienes faltantes, ¿no? De los sobrantes, que la entidad tiene bienes sobrantes que no va a utilizar, pero los mantiene, ocupando espacios, generando costos,
o tiene bienes faltantes que no se preocupa en sanear. Y así hay diversa casuística que el día de hoy les voy a explicar a partir de mi experiencia profesional, cuando he acudido a entidades públicas de manera presencial y se han podido determinar ciertas casuísticas que tienen una reiterada frecuencia. ¿Ya? De eso vamos a hablar entonces el día de hoy. Vamos a explicar el tema normativo y bueno, vamos a también pues plantear oportunidades de mejora justamente a partir de esta casuística. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a dar inicio, luego de esta breve introducción. Básicamente, en el Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos los bienes muebles. ¿Ya? El Sistema Nacional de Abastecimiento se crea a partir de la dación del Decreto Legislativo 1439. Esto data del año 2018. Entonces, no es mucha la vigencia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Podríamos decir que se trata de un sistema incipiente. Y el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuando se crea, tiene que ser desarrollado, y esto se da a través de la dación de su reglamento, el Decreto Supremo 219/2019 EF. ¿Ya? Estas son normas que han desarrollado el Sistema Nacional de Abastecimiento tal como lo conocemos a la actualidad. Y a partir de ello, es que ya se han venido desarrollando normativa a partir de la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Emitiendo directivas. Pero vamos por partes. En el Decreto Legislativo 1439 se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y nos señalan que es un conjunto de normas, de principios, técnicas, procesos, procedimientos para lograr un adecuado aprovisionamiento de bienes, servicios y obras. Y esto conlleva a que exista, pues, la cadena de abastecimiento público, que importa diversas actividades que van desde la planificación, la adquisición y el componente importante para nosotros, al menos para esta exposición, el componente administración de bienes, que es, pues, que incluye los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿De acuerdo? Y haciendo ahora una disquisición, porque persiste por el momento algunas entidades que están confundiendo las competencias. Bien. Si bien es cierto, el Sistema Nacional de Bienes Estatales continúa vigente a la actualidad, y este sistema está regido está bajo rectoría de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, que todos conocemos, también es cierto que ya está vigente el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, en la práctica, lo que se ha creado a la actualidad son 3 tipos de bienes en el Estado. Los predios, que son terrenos sin edificaciones, los inmuebles, que son terrenos con edificaciones, ¿no? Lo que se ha construido, y los bienes muebles. En definitiva, los predios se regulan con la Ley 29.151 y su reglamento, y esto ya es un punto aparte. Eso es Sistema Nacional de Bienes Estatales, y eso está bajo rectoría de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Ya? Y por el contrario, se mantiene las competencias para la Dirección General de Abastecimiento, y esto es básicamente para los bienes inmuebles y los bienes muebles. ¿Dónde puede haber cierta confusión? En lo que son predios y en lo que son inmuebles, ¿no? Donde, como les repito, los predios son terrenos, simplemente terrenos, sin edificación. Los inmuebles son terrenos edificados. En el caso de los bienes muebles ya no tenemos mayor controversia. Eso, en definitiva, ha pasado a la Dirección General de Abastecimiento y su normativa específica. Por eso es que a la actualidad, aunque suene, ¿no? Un poco increíble, sí se ha verificado que hay entidades que a este año, luego de la vigencia de la Directiva 06/2021 F5401, estás en el año 2021, hay entidades que continúan aplicando la Directiva 01/2015 de la SBN, que es una norma totalmente derogada. Entonces tengamos cuidado. Bien, hecha esta precisión, en el Decreto Legislativo 1439 se regula, ¿no?, el componente de administración de bienes, comprendiendo los bienes muebles, que va desde el almacenamiento, la distribución, el mantenimiento, etcétera, ¿no?, y la disposición final.
Y en el reglamento, en el Decreto Supremo 217-2019 EF, se define lo que es un bien mueble. Y el bien mueble es considerado como aquel que por sus características puede ser trasladado de un lugar a otro sin alterar su esencia, sin alterar su integridad. Básicamente, la característica principal de un bien mueble es la movilidad. Y nos incluye a los intangibles, las existencias, ¿ya? Eso también es parte de lo que sería la Directiva 04. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. El marco normativo actual para la regulación de los bienes muebles es Decreto Legislativo 1439, Decreto Supremo 217-2019 EF, Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, Directiva 006-2021 F5401, que es la Directiva de Bienes Muebles Patrimoniales, y la Directiva 004-2021 F5401, que es la Directiva para Gestión de Almacenamiento y Distribución. Ese es nuestro marco normativo actual. ¿Bien? Ahora bien, antes de iniciar ya con el desarrollo de problemática, vamos a hacer un breve recuento del tema que nos interesa hoy día, que es el tema de la baja y disposición de los bienes muebles en el Estado. Básicamente, ya en los temas de almacén, las causales de baja son similares a las causales establecidas en la Directiva 06. ¿Qué es la baja? La baja es un procedimiento por el cual se va a extraer del registro de la entidad aquellos bienes. Recordemos que todo bien en la entidad tiene que estar etiquetado e individualizado. Esto garantiza su trazabilidad, saber qué ocurrió con ese bien, cómo se gestionó ese bien. Y la baja es cuando ya el bien, pues, no me resulta útil por diversas situaciones, o sea, atendiendo al estado actual del bien, a la situación en la que se encuentra, puede recaer en alguna causal de baja, y esto determina su extracción del registro, tanto patrimonial como del registro contable. ¿Bien? Entonces, una de las causales contempladas en la Directiva 06 es justamente la causal de daño. ¿Bien? Y la causal de daño es cuando se le produce un perjuicio o un menoscabo de manera total o parcial al bien mueble. Y esto puede ser producido tanto por fenómenos de la naturaleza, un terremoto, ¿no?, una inundación, como también puede ser producido por acción humana, un atentado, un incendio. ¿Recuerdan? ¿No? No hace mucho en nuestro país, durante las marchas de protesta que hubieron, pues hubo daño a la propiedad estatal, ¿no? Por ejemplo, hubo incendio de casetas, hubo de vehículos, etc. Y no solamente en estas, ¿no? Podemos ver también en otros países cómo se producen esas manifestaciones. Bueno, pero se produce el daño al bien. Y la causal de daño es precisamente cuando este bien sufre un perjuicio total o parcial. ¿De acuerdo? La causal de daño está ligada estrechamente a lo que es la reposición de los bienes muebles patrimoniales, que implica que el obligado a reponer, el obligado, quien tuvo responsabilidad en el acto que le produjo el daño, tiene que reponer por un bien de igual, similar o mejores características que aquel que se dañó. La reposición va a estar a cargo o puede tener tres actores. Por ejemplo, si yo adquirí un bien mueble, lo he comprado, y el bien me vino con defectos de fábrica, el obligado a reponer tendrá que ser el proveedor a través de la ejecución de la garantía. ¿Cierto? Si el bien está asegurado, el obligado a reponer será la compañía aseguradora. Si por el contrario, el daño lo produce el usuario que lo tenía a cargo, entonces él es obligado a reponer. ¿De acuerdo? Entonces,
les digo, la causal de daño está estrechamente ligada a lo que es reposición de los bienes muebles. Si yo le produzco un daño a un bien mueble, tengo que reponerlo. Y ojo, es muy frecuente la consulta. ¿Puedo yo reponer bienes de segundo uso, bienes usados? La respuesta es no, la directiva lo prohíbe expresamente. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo reponer bienes de segundo uso. Y eso es algo que lo hemos visto frecuentemente. Hay entidades que están aceptando reposición de bienes muebles usados. Y eso no está permitido por la Directiva 06. Entonces, primer punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa si es que ya no puedo reponer? No hay un bien igual, similar o mejor, o simplemente la persona obligada no quiere ya buscar un bien similar. ¿Qué puedo hacer? Reembolso. Hay reembolso. Otro tema frecuente que también hemos visto. Yo tengo firmado un contrato con la aseguradora y la forma de reponerme el bien es distinto, como dice la Directiva 06. ¿Cuál prefiero? El contrato contractual. Perdón, el contrato. El contrato suscrito con la compañía aseguradora. En esas condiciones tendrá que darse la reposición. Porque ahí, recordemos, está participando el Estado con un privado. ¿Bien? Ejecución de garantía como causal de baja. Cuando el bien, ¿no? Yo lo adquirí, pero me ha venido con defectos de fábrica, insubsanables, que ya no se pueden reparar. Entonces, el proveedor me está obligado a entregarme otro bien, ¿es cierto? Pero este bien dañado, yo lo voy a dar de baja por la causal de ejecución de garantía. Estado de excedencia. Esta causal no es tan complicada como parece. En palabras simples, el estado de excedencia se da respecto de los bienes que me sobran. ¿Qué quiere decir esto? Tengo bienes, pero que ya he proyectado que por un prolongado periodo de tiempo no los voy a utilizar, no los necesito, pero ahí están, operativos. No los necesito, nada más. Me sobran. Entonces, yo los doy de baja. Y la premisa es que tenga que, ¿no? Tener cuidado, ya lo vamos a explicar. Mire, entonces, para que nos quede claro, bajo la causal de excedencia tengo bienes que no voy a utilizar. Están operativos, pero no los voy a utilizar por un prolongado periodo de tiempo. Ya lo proyecté, incluso puede ser hasta indefinido. No los necesito, simplemente. Por ejemplo, ¿no? No hace mucho una entidad pública que tenía un cierto modelo de impresoras operativas, pero simplemente renovó estos equipos por unos equipos más modernos. Pues estos equipos operativos pasaron a la cuestión de que ya no los necesita, pero están operativos por causal de excedencia. ¿Por qué? Porque tiene cubierta su necesidad. No los necesita. En este punto sí tengamos en cuenta algo. Si yo doy de baja por causal de excedencia, tengo que evaluar si estos bienes son de utilidad al sistema educativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si sí resultan de utilidad al sistema educativo, la forma de disponerlo será con la ley 27.995. ¿Qué quiere decir esta ley? La ley que obliga que los bienes dados de baja por causal de excedencia, ¿no? Y que resulten de utilidad al sistema educativo sean entregados a los colegios ubicados en zonas de extrema pobreza. Y te regula un procedimiento especial en esa ley. Y ojo, la Directiva 06 incluso te remite a esa ley. Pregunta frecuente aquí. ¿Y cómo sé que un bien es de utilidad al sistema educativo o no? Bueno, ahí sí tenemos que hacer una precisión. En la ley y en el reglamento de la ley 27.995 no se hace mención a qué entendería yo por utilidad al sistema educativo. Y bueno, siendo una norma externa al Sistema Nacional de Abastecimiento, no compete tampoco a la DGA pronunciarse sobre qué es o qué no sería útil al sistema educativo. Eso tendría que responderlo el MINEDU. Y sin embargo, lo que sí podemos hacer a raíz o una función orientadora, podríamos precisar
Un bien de utilidad del sistema educativo sería aquel que facilita la enseñanza. Por ejemplo, computadoras, calculadoras, digamos, científicas, ¿no? Pizarras eléctricas, etc. Facilita la labor educativa. Otro también podría ser aquel que sirva para implementar aulas, bibliotecas, por ejemplo, escritorios, carpetas, libreros. Eso me va a servir. ¿Ven? Entonces, sí, la entidad tendrá que hacer esa diluidización, o sea, tendrá que evaluar si el bien es útil o no al sistema educativo, bajo la premisa de que si sirve para facilitar la enseñanza o si sirve para implementar colegios, ¿de acuerdo? Y en caso de duda, bueno, ya se tendrá que solicitarle opinión al Minedu, que si ese bien es o no es útil al sistema educativo, ¿de acuerdo? El estado de chatarra es otra causal donde importa el deterioro, pero este deterioro del bien mueble resulta ser sumamente grave. O sea, ya es un deterioro avanzado y que hace imposible que se pueda reparar este bien. Entonces ya no sirve. Su mantenimiento, su reparación ya es imposible. Entonces, este bien está en un estado calamitoso, por lo cual tiene que ser dado de baja. Obviamente, ya no vas a utilizar chatarra, ¿no? En la directiva 06 sí se deja establecido que los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden ser dados de baja por causar de chatarra. Ese también es un error frecuente en las entidades. Ya vamos a ver en específico el RAE, pero les adelanto, es un error sistemático en las entidades, ¿no? Los aparatos eléctricos y electrónicos no lo dan de baja por RAE. Ya vamos a ver ese punto cuando lleguemos a la causal determinada. Entonces, la chatarra es cuando hay un deterioro avanzado que ha vuelto inoperativo el bien y que no tiene posibilidad de ser reparado, de darle mantenimiento. Ya es un deterioro gravísimo. Falta de idoneidad del bien. Esta causal es novedosa en la directiva 06. Es una causal nueva, ¿no? Que se crea la dación de la directiva 06. ¿En qué consiste esta falta de idoneidad? Es cuando el bien ha sufrido un desgaste propio de su uso ordinario y que por ende, ¿no? Ya no está funcionando al 100%. O sea, limita su capacidad operativa. Por ejemplo, un escritorio apolillado, ¿no? Que se le han vencido los soportes, que los cajones ya no cuadran. Eso puede ser un ejemplo de falta de idoneidad del bien. O sea, el escritorio está parado ahí, pero ya está apolillado, pues, ¿no? Los cajones no cuadran, en cierto modo tiembla, o también, ¿no? Un ejemplo que una vez tenía pues, una entidad, una computadora, que ya la pantalla no se podía visualizar adecuadamente, cambiaba de colores, etc. Mantenimiento o reparación onerosa es otra de las causales, ¿ya? Aquí sí tenemos que tener presente algo. En el mantenimiento o reparación onerosa, la entidad tendrá que hacer una valorización. Y aquí también hay consultas frecuentes de las entidades. Pero no tengo plata, no tengo presupuesto para contratar a un perito tasador. Entonces, por eso no lo hago. Falso. La directiva 06 deja establecido: cuando se trate de valorización para actos de gestión de los bienes muebles patrimoniales, lo hace la propia OCP. O sea, no hay necesidad de contratar a un perito. Basta con que sea un profesional que tenga conocimientos, obviamente, en lo que es el Reglamento Nacional de Tasaciones. Y él hace esa valorización, siendo que la contratación del perito tasador es facultativa. Sin embargo, ojo, solo en el caso de la subasta pública, sí es obligatorio contratar a un perito tasador.
Solo en la subasta pública. Cuando voy a valorizar mis lotes que voy a subastar, sí es obligatorio que contrate un perito. En los demás casos, que sea para alta, para, digamos, para baja, para disposición, para cualquier otro acto de gestión que yo necesite hacer, lo puede valorizar la propia OCP. Y si ya lo requiere, facultativamente contratará a su perito. Pero obligatorio, solo es en el caso de la subasta pública. ¿Bien? Les decía, en este caso de la baja por mantenimiento o reparación onerosa, necesito conocer cuál es el valor del bien. ¿Para qué? Para eso compararlo con el presupuesto que necesito para hacer un mantenimiento o la reparación. Entonces, por ejemplo, si yo he determinado que mi bien vale 1.000 soles y la reparación me cuesta 12.000, obviamente que he recaído en esta causal de mantenimiento o reparación onerosa. Entonces la entidad tendrá que evaluar si debe hacer esta reparación. La presidencia, si puedo prescindir o no de este bien. O sea, cuál es el costo-beneficio de asumir el pago de ese mantenimiento cuando el valor del bien es mucho menor. Entonces, para esta causal, ¿qué tengo que acreditar? Primero, una valorización, cuál es el valor actual del bien. Y por otro lado, tiene que tener cotizaciones, pues, ¿no? De las personas encargadas que pueden hacer este tipo de mantenimiento o reparación, cuánto cuesta en el mercado. De la comparación de ambos, es que ya yo podría determinar si es que ha recaído en la causal de mantenimiento o reparación onerosa. Bien. Obsolescencia técnica. El bien está operativo pero desfasado tecnológicamente. Por ejemplo, pueden haber entidades educativas que todavía cuenten con VHS como reproductor de video, cuando ya en la actualidad en el mercado tenemos pues un Blu-ray. Entonces, el bien está operativo, el bien funciona, pero ya está desfasado tecnológicamente. Operativo, pero desfasado. Un VHS, un Betamax, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, ¿no? Ya si tenemos computadoras que todavía usan disquete, ¿eh? Ya están desfasadas tecnológicamente. El RAE a este punto es sumamente importante, ¿bien? RAE significa residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Ahora bien, los aparatos eléctricos y electrónicos estimados son aquellos que funcionan con corriente eléctrica o corriente asistida, pilas, baterías. Todo aquello que funcione con corriente eléctrica es un aparato eléctrico y electrónico. Si el aparato eléctrico y electrónico se torna en inoperativo, en inservible, no tiene posibilidad de ser reutilizado por otro, ese aparato eléctrico y electrónico recae en la calidad de residuo. Y siendo un residuo inservible, inoperativo, eso es RAE. Y el RAE, una vez dado de baja, tiene un procedimiento especial de disposición. Se le entrega o se le dona al sistema de manejo de RAE. No a empresas RAE, no a operadores de RAE, al sistema de manejo de RAE que cuenta con un plan de manejo de RAE aprobado por el Ministerio del Ambiente. Mucho cuidado ahí. Hemos detectado entidades públicas que entregan el RAE a operadores, que entregan el RAE a empresas. Mucho peor aún, que le entregan a personas naturales. E incluso hemos podido constatar de una entidad pública que ha desechado RAE en los rellenos sanitarios. Y ojo, que la OEFA, del Ministerio del Ambiente, tiene capacidad sancionadora. Hay un reglamento de sanciones que comprende incluso las entidades públicas que entregan el RAE a personas distintas a un sistema de manejo de RAE. Entonces, evitemos esa responsabilidad funcional, esas multas a la entidad por no disponer adecuadamente el RAE. Se le entrega al sistema. ¿Bien? Y ustedes podrían decir, tengo un aparato eléctrico electrónico,
pero que no está inoperativo, todavía funciona. ¿Lo puedo dar de baja con cualquier otra causal? Sí, excepto chatarra, obviamente. Pero sí, por ejemplo, una impresora, lo que les comenté el ejemplo, para hacer el estado de excedencia, la entidad viene y renueva sus impresoras. Y las impresoras son aparatos eléctricos y electrónicos, pero la entidad lo ha renovado. Y esas que ya salen de funcionamiento, que la entidad ya no necesita, están operativas. ¿Recuerdan que les dije? Entonces, sí puedo dar de baja aparatos eléctricos y electrónicos por otra causal. Va a ser RAE siempre que esté inoperativo y no tenga posibilidad de ser reutilizado. Es decir, que si se lo entrego a otro no le va a servir de nada porque no funciona. ¿Bien? Entonces, cuidado con el RAE. Cuidado cuando seleccionemos la causal de baja. Inoperativo es RAE. Si todavía funciona, puede ir por cualquiera de los otros, ¿no? Hay que evaluar, sí, caso por caso, y eso también ya viene para el criterio de la propia entidad. La sustracción es una causal que reúne a tres tipos: el robo, el hurto y la pérdida. La sustracción implica que el bien ha desaparecido, ya no está bajo la esfera de dominio, de cuidado, de administración de la entidad. El bien ya físicamente no está. Pero para sustentar, y esta causal sí exige ser sustentada a través de un documento que viene a ser la denuncia policial o fiscal. Las entidades se preguntan, ¿pero por qué? ¿Tienen que ser las dos o una de las dos? Una de las dos. ¿Por qué? Porque a veces sí se ha dado caso, cuando se hizo el debate para la emisión de la directiva 06, ¿no? Sí se tenía conocimiento que en algunas oportunidades la Policía Nacional del Perú no quiere aceptar, no quiere recibir las denuncias. Entonces, por eso es que también se da la facultad de que puedan ir ante el fiscal. O sea, se necesita investigar, independientemente, ojo, independientemente de la responsabilidad funcional que pudiera existir, también hay un aspecto penal. Los bienes del Estado no se pueden perder así nada más, ¿no? Hay que acreditar que no exista, pues, una responsabilidad penal. Entonces, para eso, para persecución del delito, la policía y la fiscalía. Otro tema frecuente aquí. Sí, pero yo le he presentado ante el juez de paz. Eso no. No es válido ante el juez de paz. ¿Ya? Eso también se ha podido advertir. Hay entidades que para dar de baja, no, presenta ante el juez de paz porque la policía me queda demasiado lejos, porque la fiscalía también, no puedo llegar, etc. Y lo presenta ante mi juez de paz. No, no se puede. La directiva en ese sentido sí es clara en cuanto a que tiene que ser la policía o la fiscalía. ¿Por qué? Porque solo la policía y la fiscalía tienen poder persecutorio penal o para la investigación penal, que es lo que se quiere. Bien, entonces no cumple, esa no es competencia de un juez de paz. Por eso es que no podríamos presentarlo ante el juez de paz. Ojo con eso. Transformación es una causal por la cual un bien mueble primigenio se transforma en otro bien mueble. A ver, así sonaría un poco complicado. Si lo ejemplificamos, hubo una entidad que tenía una mesa de protocolo muy grande, inmensa, protocolar, antigua, pero de buena madera. Entonces, esta entidad lo que hace es, ¿no? Esa mesa la manda a un taller y con la madera hicieron módulos de computadora, que también son bienes muebles. Entonces, ¿cómo se liga esto? La entidad da de baja la mesa protocolar por causal de transformación. Ya la convertí en módulo de computadora. Los módulos de computadora los doy de alta y los incorporo al patrimonio. ¿Ven? Entonces, transformar es cuando el bien ha sufrido modificaciones para transformarse en otro. Entonces, en el ejemplo que les pongo, la mesa protocolar obviamente tendrá que ser dada de baja, ya no estará en el patrimonio de la entidad. La invalidez del semoviente, los semovientes son animales, ¿no? Que están en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, eso sí tenemos que tener en cuenta, y que pueden sufrir, pues, algunos inconvenientes. Entonces, la invalidez del semoviente va desde
desde que ya el fin de su ciclo reproductivo, de que ha sufrido una grave enfermedad, fallecimiento, etc. Entonces, va por el tema de la invalidez. Esta es una causal específica para lo que son los semovientes, ¿ya? Y finalmente, el saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes. ¿Qué es un bien mueble faltante? Es aquel que está en mi registro patrimonial y contable, pero que físicamente ya no está en la entidad. Entonces, cuando yo agoté todas las posibilidades para encontrar el bien y no hago el saneamiento de faltantes, porque mi registro tiene que figurar conforme a lo que hay. Entonces ya yo voy a poder, ¿no?, dar de baja esos bienes a través del saneamiento de faltantes. ¿Bien? Bueno, estas son a grandes rasgos las causales de baja. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí vamos a pasar a lo que va a ser el tema de la disposición final. Siguiente diapositiva, por favor. En la disposición final de los bienes muebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el decreto legislativo 1439 y en su reglamento, siguiente diapositiva, por favor, y en su reglamento se contempla el término disposición final dentro del componente de administración de bienes muebles. La disposición final tiene la disposición final comprende a lo que son los actos de administración y actos de disposición. Los actos de administración son aquellos por los cuales yo voy a ceder el uso y la administración de mis bienes, más no la propiedad, solo el uso y administración. Te doy el poder de usar, de administrar, de disfrutar mi bien mueble por un periodo determinado de tiempo, ¿no? Y los actos de administración básicamente son dos: la afectación en uso entre entidades públicas y la cesión en uso entre la entidad pública y una persona jurídica sin fines de lucro para el cumplimiento de una finalidad pública. ¿Bien? O sea, la afectación en uso y la cesión en uso, lo único que se diferencian es en el beneficiario. ¿Ya? En el beneficiario. Porque la afectación es entre entidades públicas, mientras que la cesión en uso es entre la entidad pública y el particular, que viene a ser una persona jurídica sin fines de lucro. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, este es el procedimiento de baja, ya básicamente para poder precisarles. En el procedimiento de baja inicia con la OCP, o sea, la Oficina de Control Patrimonial es la que tiene el rol estelar. En casi todos los actos de gestión es la Oficina de Control Patrimonial la que tiene esa labor de sustentar, de identificar, de poder iniciar los procedimientos. En el proceso de baja, básicamente la OCP identifica qué bienes va a dar de baja, elabora un informe técnico y la OGA, de encontrar conforme este informe técnico, emite una resolución aprobando la baja. Bien, esta resolución tiene que contar con la causal, la descripción del valor y su bien. Ahora, las causales de baja pueden ser parecidas, pero no son iguales. Entonces tenemos que identificar adecuadamente cuál es la causal. Un punto a tomar en cuenta: si se trata de baja por causal de RAE, el anexo 1 de la Directiva 01/2020-F5401, o sea, la relación detallada de los bienes RAE, no se usa el anexo de la Directiva 06. Se usa, en el caso de RAE, el anexo de la Directiva 01. Cuando es por excedencia, tengo que consignar en el informe técnico si son de utilidad o no al sistema educativo. Ya eso lo hemos explicado, ¿no? Para poder determinar si es que la disposición se hace con la ley 27995, que es la ley de los colegios, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ahora sí, ya vamos a llegar a lo que son los actos de disposición. Esto es lo que les venía explicando hace un momento: actos de administración, afectación en uso, cesión en uso. Son los actos por los cuales yo entrego la posesión, administración, uso de mis bienes muebles por un periodo de tiempo determinado, pero sin que esto implique transferencia u otorgamiento de propiedad. La afectación en uso reservado solamente para entidades públicas, y la cesión en uso entre una entidad pública con una persona jurídica sin fines de lucro para el cumplimiento de digamos, para el cumplimiento de fines públicos, salud, deportes, etc. ¿Bien?
Los actos de disposición, por el contrario, sí implican una entrega, un otorgamiento de la propiedad, y esto puede ser a título gratuito como a título oneroso. A título gratuito tenemos la transferencia y la donación, siendo que la transferencia se da entre entidades públicas también para el cumplimiento de un fin público. O sea, te voy a entregar mis bienes muebles en propiedad para que tú los puedas utilizar, ¿no? Ya como propietario. La premisa que se maneja en la Dirección General de Abastecimiento es que siempre tenemos que preferir entregarle nuestros bienes a otra entidad pública antes que al privado. ¿Por qué? Porque el Estado se concibe comunitario y deberíamos, pues, en todo caso, los bienes que a mí no me sirven, sí le podrían servir a otra entidad pública de preferencia. ¿Bien? La donación es poder también otorgar la propiedad de mis bienes muebles a favor de personas jurídicas sin fines de lucro o instituciones religiosas. ¿De acuerdo? O instituciones religiosas. Aquí también hay un punto relevante que se ha podido tomar conocimiento. Cuando la Directiva 06 se refiere a lo que es la donación, y eso también tiene relevancia para almacén, porque recordemos que la Directiva 04, ¿bien?, te remite a la Directiva 06 en lo que es disposición. Entonces, la donación se concibe como otorgamiento de propiedad a favor de personas jurídicas sin fines de lucro o instituciones religiosas, siendo que bajo este marco normativo se concibe como persona jurídica sin fines de lucro a las asociaciones, fundaciones y comités, o sea, los que están regulados en el Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, hay una pregunta muy frecuente, sobre todo en provincias. ¿Le puedo otorgar a la Junta de Regantes? ¿Le puedo otorgar a las comunidades campesinas y nativas? La respuesta sería no. Lamentablemente, no se puede. ¿Por qué? Las comunidades campesinas y nativas tienen otra constitución. Incluso dentro del Código Civil manejan un régimen especial. No son consideradas asociaciones, ni fundaciones, ni comités. Tienen un régimen jurídico especial. Entonces, no están dentro de lo que la Directiva 06 se refiere a personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, básicamente, no puedo transferir. Y ojo que eso hemos detectado que hay muchos casos donde se le ha otorgado bienes muebles a comunidades campesinas y nativas. Y eso no está permitido en la Directiva 06. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos cuidado ahí. Ahora bien, también otra consulta muy frecuente. ¿Y dónde sé que una institución religiosa está reconocida por el Estado? Claro, tiene lógica este razonamiento, porque yo también, como Cristian Morón, podría ser, sí, los seguidores de Cristian Morón y creo mi congregación, y te voy y te pido bienes. Entonces, no. ¿Dónde puedo recurrir? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el MINJUS, tiene un registro de instituciones religiosas. Entonces, ahí sí vas a poder ir y consultar cuando necesites saber acerca de una institución religiosa. ¿Bien? La subasta pública es un acto oneroso. Venta a los postores. Ya, nosotros sabemos cuál es la mecánica de una subasta pública, ¿no? Vienen los postores y se lo voy a adjudicar el bien al que me ofrece el mayor precio sobre el precio base. Para el precio base de la subasta pública sí necesito contratar un martillero público. Perdón, necesito contratar un perito tasador. Un perito tasador para que me valorice esos lotes que van a salir a venta. Ahora, martillero público, también, otra constante. ¿Debo contratar o no? La respuesta es no, ya no es obligatorio, es facultativo. ¿Por qué? Porque las labores del martillero público son asumidas por la mesa directiva, en el marco de la Directiva 06. Por ello es que ya no es obligatorio contratar a un martillero público para que me desarrolle mi subasta. Basta la mesa directiva. Ahora, eso nada impide o nada obsta para que facultativamente la entidad también pueda decir, bueno, yo sí requiero contratar un martillero público para mayor transparencia, etcétera. Bueno, ya queda a criterio de la entidad. Otra consulta. ¿Necesito contratar un notario público? La respuesta es no. Es opcional, no es obligatorio. Tampoco es que porque en el acto de subasta pública efectuado por la entidad no hubo un notario público se invalida todo. No.
También es facultativo. ¿Bien? La permuta es el intercambio de bienes entre el Estado y un privado. En el caso de los bienes muebles, ojo, ¿ah? Intercambio. Solo hay una regla que observar aquí en la permuta. O sea, las entidades preguntan, ¿puedo yo intercambiar computadoras por un vehículo? Sí. O sea, eso no interesa los bienes. Lo que interesa es que la entidad mejore su capacidad operativa. Entonces puede recibir bienes de mayor tecnología, otros bienes que necesita y ceder a aquellos que ya no necesita. ¿Ah? Lo que importa en la permuta es el valor. El valor del bien del Estado no puede ser mayor al valor del bien que va a recibir por parte del privado. Es decir, si el bien del Estado vale 20 y el bien del privado vale 18, la permuta no procede en ningún caso. Si es al revés, si el bien del privado vale 20 y el bien del Estado vale 18, la permuta procede siempre que este privado haga renuncia expresa a esa diferencia de valor. Y aquí les voy a contar un caso para que tengan cuidado. No es solamente, es literal. Los órganos de control son literales. Una entidad que ha permutado bienes con una diferencia, el bien del Estado era mayor en valor por 20 céntimos. Y la mayoría de nosotros quizás podemos decir, bueno, pero el Estado no se perjudica, pues son 20 céntimos. Pero no. Los órganos de control, ¿qué señalan? ¿Qué dije? ¿Qué dice la norma? Que el bien del Estado no puede tener un valor mayor. Así sea por 10 céntimos, ya es mayor. ¿Se produjo un prejuicio? Sí. Sanción o responsabilidad funcional. Entonces tengamos cuidado, ¿ya? Apliquemos la norma. No interpretemos, por ejemplo, en este caso, que dice, bueno, ¿qué perjuicio le puedo causar al Estado? No se va a perjudicar porque son 10 céntimos, porque son 20 céntimos, ¿no? Ya ahí tenemos que ver que la norma es clara en ese sentido, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, básicamente ahora sí ya vamos a ir ingresando a lo que es la casuística que les quería plantear el día de hoy. Ya hicimos un contexto general de lo que es la baja, de lo que es la disposición de los bienes, un contexto muy general, sí, por temas de tiempo. Quiero que se note algo. Si bien es cierto, hace un momento les dije que la OCP tiene el rol estelar, digamos, en la gestión de los bienes muebles, la Oficina de Control Patrimonial, o lo que haga sus veces en la entidad, no es menos cierto que la Oficina General de Administración también. Y un punto importante en la Directiva 06 es que le señala, tú supervisas, ¿ya? Que sean asignados adecuadamente a los usuarios, tú vas a verificar que se le dé mantenimiento, ¿no? Pero un punto importante, la OGA verifica el cumplimiento de la directiva e informa a la instancia de control cuando hay responsabilidad funcional por incumplimiento, pues no he cumplido la directiva. O sea, la OGA tiene esa potestad. ¿Qué hemos advertido? Que la OGA no hace. Incluso la OGA no se toma el trabajo de revisar, de filtrar. Hemos visto casos. O sea, la OCP le propone, por ejemplo, vender RAE. Sabemos que es imposible vender RAE y la OGA lo aprueba. Entonces, no hay un adecuado cumplimiento de normas y en el cual la OGA no está filtrando, tampoco está cumpliendo con sus funciones. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces la OGA tiene que verificar el cumplimiento. Dentro de la Directiva 06 también se le ha dado una potestad de supervisión. La OGA tiene que comprobar existencia, ubicación, estado de conservación, ¿no? Asignación al usuario, otras que considere indispensables. O sea, la OGA tiene que supervisar. Y esa es una deficiencia que hemos advertido. La OGA no supervisa. La OGA no filtra. Y por ello es que tanto incumplimiento de la normatividad. ¿Ven? Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente la DGA también
tiene la potestad de fiscalizar o supervisar, ¿no? Y frente a una entidad que va a ser supervisada, esta tendrá la obligación de entregarte la información que se le requiera, ¿ya? Entregar información que se requiera. Entonces la DGA sí tiene, la Dirección General de Abastecimiento tiene esa potestad también de poder identificar o supervisar a entidades del sector público. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, como ya lo había señalado la doctora Bárbara Len, nosotros en este año, la Dirección de Bienes Muebles sí ha emprendido una campaña de asistencias técnicas, de supervisiones a nivel nacional. Y claro, con mayor incidencia en la ciudad de Lima, pero sí hemos llegado a otras localidades a nivel nacional como Piura, San Martín, Junín, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, donde hemos podido desarrollar asistencias técnicas. ¿Para qué han servido estas asistencias técnicas? Para que nosotros podamos tomar conocimiento de cuál es la problemática que se maneja en las regiones, ¿ya? O en las entidades que aplican esta directiva. ¿Qué problemas hay? Brindar oportunidades de mejora. ¿Bien? Quien les habla ha participado personalmente también en estas asistencias técnicas, visitando entidades públicas, porque a mí, como parte del equipo que encargado de la elaboración de normas en la Dirección de Bienes Muebles, pues también me interesa conocer cuál es esta problemática, qué aspectos podrían simplificarse o agilizarse en la norma. Ninguna norma es perfecta, ninguna norma está escrita en piedra, tendríamos que también optimizar y mejorar. Pero ese es, digamos, un punto para la DGA, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos obligados a optimizar las normas, a mejorarlas, a simplificarlas, pero también, y déjenme decirles a ustedes participantes en este curso, que algo que se ha detectado y que sí resulta preocupante, y lo voy a expresarlo, resulta preocupante, ¿no? Es que en muchos de los casos, de los problemas que han presentado entidades, no es por una falencia normativa, sino es por desconocimiento de la norma. Y aquí una autocrítica no vendría mal. Nosotros, como operadores de los bienes muebles, tenemos que conocer, pues, nuestra normativa. O sea, no es dable que a un jefe de control patrimonial o que a un operador de control patrimonial no tenga ni conocimiento de la directiva 06 o de la 04, en el caso de almacenes, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con eso. Mínimamente tenemos que conocer la directiva. Nadie te pide que la memorices, pero sí conocerla, leerla. Porque sí he notado mucho desconocimiento por parte de los operadores, ¿no? De la normativa que se da. Incluso al comienzo de la exposición les dije, ¿no? ¿Por qué hice la mención a que me aplican directivas de la SBN? O sea, Directiva 01-2015 de la SBN, eso está derogado desde el año 2021. Y persisten en aplicarlo. ¿Eso qué demuestra? Desconocimiento, poca preocupación. Entonces, sí les invoco, se les exhorta a ser, ¿no? Responsables en este manejo de la gestión y conocer las normas. Bien, hecho ese punto, nosotros hemos realizado, como les digo, 126, en total son 151 asistencias técnicas que se han desarrollado en este año 2024. Para el próximo año, como lo dijo la doctora Bárbara, se planea ser más agresivos en este tipo de asistencias técnicas porque tiene buenos resultados, ¿no? Y nos permite, pues, a nosotros como DGA, como ente rector, conocer la problemática y la realidad de cada institución. Sí es cierto, cada entidad tiene una problemática distinta. ¿Bien? Entonces, básicamente, en estas asistencias técnicas, lo que hemos básicamente efectuado es verificar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Aquí hemos detectado que sí hay un gran índice de entidades que por desconocimiento, o peor aún, a sabiendas, aplican indebidamente o no cumplen con la Directiva 06 o con las normas de gestión de los bienes muebles. Hay problemáticas que se han presentado, ¿no? Cada institución tiene una problemática, digamos, especial.
Hay oportunidad de mejora que nosotros hemos brindado, pero desde luego que estas asistencias técnicas han servido para que nosotros podamos suscribir compromisos con las entidades. Las entidades se han comprometido a subsanar estos errores que fueron advertidos o estas falencias que han sido advertidas a nivel de las asistencias técnicas, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿qué problemática hemos detectado nosotros a nivel nacional? A ver, las más frecuentes, ¿ya? Las más frecuentes que yo he podido seleccionar de mi experiencia personal en poder verificar estas problemáticas. Entonces, una de ellas, bienes muebles dados de baja que no pueden ser dispuestos en el plazo legal de 5 meses y continúan almacenados en la entidad. Miren, estas fotografías que están en las PPTs son reales, son de las entidades que nosotros hemos visitado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la filmina, ¿no? Ven que es un ambiente de la entidad que podría ser destinado a oficinas administrativas, a algo más de la labor, pero no, está siendo ocupado como depósito de bienes, miren, de maquinaria, de carpetas, de sillas. ¿Qué genera esto? O sea, la directiva 06 me dice, luego de la baja de los bienes, tú tienes 5 meses para efectuar la disposición. Entonces las entidades dicen, bueno, me pasé de los 5 meses, ¿ahora qué hago? ¿Qué problema genera esto? Ocupación de los ambientes físicos, gastos para custodia, los bienes. Se ha verificado que estos bienes depositados en periodos prolongados son desmantelados. Y eso también está mal. ¿Sí? Y hay un tema. La OCP es responsable de la custodia. Si esos bienes que están almacenados ahí, depositados ahí, son desmantelados, el responsable va a ser la OCP. Por eso les recalco, mucho cuidado con esto, dispongamos en el plazo. Bien, entonces, la pregunta siempre es, ya me pasé el plazo, ¿qué hago? ¿Puedo disponer o no? Sí puedes disponer. Y es más, es tu obligación disponer. Todo bien dado de baja tiene que ser dispuesto. Ya no cumpliste el plazo. Igual tienes que hacer el proceso de disposición. Sin embargo, eso sí, como ya hay un incumplimiento de plazo, incumplimiento de la directiva, la OGA tendrá que poner en conocimiento del órgano de control para establecimiento de responsabilidades funcionales. Por otro lado, ¿puedo continuar con la disposición? Sí, tienes que hacerlo. Soy una nueva gestión, no tenía conocimiento. Igual, haz la disposición y precisa, ¿no? Que estás haciendo la disposición, que el plazo ya se excedió, etcétera, pero que tú estás haciendo la disposición. ¿Bien? Entonces, sí puedo hacer la disposición. No tengo ningún impedimento. Solamente la OGA tendrá que sí poner en conocimiento porque hay un incumplimiento del plazo. Ahora bien, no todo es sanción, ¿ah? Pueden haber razones justificadas. Eso ya tendrá que establecerse, tendrá que determinarse al momento de dilucidar la responsabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bienes dados de baja que no pueden ser dispuestos porque fueron sustraídos. Tuve bienes dados de baja. Ya los di de baja, están ahí en custodia, en un depósito. Cuando voy a verificar, ya no están. Entonces, materialmente es imposible disponerlo. ¿No es cierto? Materialmente me es imposible ya, porque físicamente no están, pues no voy a transferir algo que no existe. O no voy a donar, no voy a subastar, o no voy a permutar algo que no existe. O sea, la entidad se rompe la cabeza ahí, porque sigue figurando en mi registro. El problema ya no es eso, el problema es el registro. Lógicamente, aquí lo que se recomienda es que si los bienes fueron sustraídos, pero están en custodia de la OCP al haber sido dados de baja, pero no dispuestos, sí tengas que presentar una denuncia policial o fiscal. Bien, porque tiene que haber una responsabilidad. Hay que investigar si hay una responsabilidad penal, cómo esos bienes se perdieron. Segundo, la OCP hará un informe, ¿no? Precisando que los bienes han sido sustraídos, que no hay posibilidad de la disposición. Y con eso se cerraría el tema. Bien, o sea, poner en conocimiento de la obra, sin perjuicio de ello. Ahora, en el tema del registro, aquí también hay problemática. La entidad dicen, oye, en el registro no figura algo que pueda hacer para ello. En el SINAVIP no hay. ¿Qué podría hacer? Lamentablemente, como todavía continuamos en el tema de implementación del registro, entonces todavía no hay una opción. Va a haber, sí, pero todavía no. Entonces, ¿qué podría hacer? Por el momento, podría poner la opción eliminación, ¿no? O destrucción de los bienes y en observaciones poner esta problemática, ¿no? Los bienes fueron dados de baja, pero fueron sustraídos y ya se cuenta con la denuncia policial o fiscal. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Otro problema que hemos encontrado. A ver.
Siguiente diapositiva, por favor. A ver, estos son los problemas que hemos tenido y que hemos ido identificando, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los bienes dados de baja por causal de chatarra están en la entidad porque no puedo transferirlos, no puedo donarlos, subastarlos o permutarlos. ¿Ah? Ahí, mira, te hay una imagen, ese es un gobierno en Ancash. Chatarra. Nadie quiere esta chatarra. Ya he intentado transferirlo, he intentado donarlo, subastarlo, permutarlo, pero nadie quiere. Subastarlo no, porque su valor es menor. O sea, más voy a gastar en hacer la subasta que lo que voy a recuperar por vender esta chatarra. Si tienes este caso, donde tú has evaluado que tiene chatarra, que no la puedes disponer, ya agotaste, ya evaluaste, no lo puedo transferir porque ninguna entidad lo quiere, no lo puedo donar porque ningún privado se interesa, no lo puedo subastar porque el valor es menor a lo que voy a recuperar o permutar, nadie se interesa. Entonces, ¿cuál es la opción que me queda? La octava disposición complementaria final de la Directiva 006, destrucción de los bienes. Y ahí es muy claro, ¿no? Los bienes en estado de chatarra, que ya yo evalué que no puedo hacer otro acto de disposición, puedo eliminarlo en base al decreto legislativo 1278. Pregunta también ahí, ya, pero ¿qué mecanismo aplico con el 1278? Porque es una norma más confusa. Eso ya hay que consultarle directamente a la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, ¿ya? O sea, ahí la DGA no participa porque es una norma de competencia de otro ministerio. Entonces, si yo tengo dudas de cómo aplico el decreto legislativo 1278 de residuos sólidos, cómo destruyo, elimino este determinado bien, la consulta la efectúo directamente a la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Ellos te van a orientar en cuanto a la naturaleza, tipo de bienes, porque cada uno va a tener una forma especial de ser eliminado o destruido, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, bienes muebles dados de baja por causal de excedencia de utilidad del sistema educativo. No pueden ser dispuestos porque no hay instituciones. O sea, ya, yo sí me he dado cuenta, lo he dado de baja por excedencia. Y sí he determinado que son útiles al sistema educativo. Ustedes ven en la gráfica, son sillas, ¿no es cierto? Son carpetas. Entonces sí son de utilidad al sistema educativo. Puedo entregarlo, pero ya hice la convocatoria y ningún colegio se ha presentado. O sea, nadie se ha mostrado interesado. Ahí están los bienes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la propia ley 27995 lo que señala es que si tú ya agotaste el procedimiento, has convocado a las entidades, a los colegios, y ninguno se ha mostrado interesado en la donación, ya puedes proceder a disponerlo conforme a las normas. Entonces ya estos bienes dados de baja por excedencia, que no fueron requeridos por las instituciones educativas, ya tú puedes aplicar cualquier otro acto de disposición contemplado en la Directiva 06, puedes transferirlo a otra entidad pública, puedes donarlo a una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas, puedes subastarlo o puedes permutarlo, y en el peor de los casos puedes eliminarlo. ¿Bien? Dependiendo de la causal de baja. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esos son algunos de los puntos que hemos ido detectando, como les repetía. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. A ver, un segundito mientras avanzamos. Bien. Los bienes muebles sobrantes que están todavía en posesión de la entidad. ¿Ah? Sobrantes. ¿Qué significan los sobrantes? Aquellos bienes que están físicamente en la entidad, pero no están en mi registro patrimonial y contable. Puede ser. A ver, puede ser que un proveedor vino, ¿no? Porque le había comprado unos bienes. Después, cuando me entrega los bienes, yo no le doy conformidad porque no es lo que había pedido. Y ese proveedor nunca se preocupa en recoger los bienes y ahí los deja, ¿no? Puede ser también que un servidor ahí, entre los servidores de una oficina, adquirieron un microondas, adquirieron un refrigerador, una cafetera, etcétera. Y bueno, ya nadie trabaja ahí y lo dejaron. Y nadie lo reclama. O sea, son distintas las formas. ¿Ya? ¿Cómo es que un bien no está en mi registro patrimonial, pero sí está físicamente? Puede ser que otra entidad hace muchos años me transfirió un vehículo
y nunca me formalizó a través de resolución, simplemente con una entrega, etcétera. No me dejó documentación suficiente. Los sobrantes son bienes que están físicamente en la entidad, pero no están dentro de mi registro patrimonial ni contable. Tengo sobrantes, ¿ya? Inoperativos. Miren, ustedes pueden ver en la filmina esos bienes. Ya eso no sirve. Entonces, ¿para qué acumularlos? Son sobrantes. Bueno, no los puedo disponer porque son sobrantes. Tendría, miren, el razonamiento de las entidades, y esto es lo que yo repito, desconocimiento de la norma. ¿Qué dicen las entidades? No lo dispongo porque primero tengo que dar de alta, luego de baja, y luego lo voy a disponer. No. O sea, quizás la confusión viene porque en la directiva 01-2015 de la SBN, sí, la SBN tiene opiniones donde sí decía ese procedimiento. Ah, el sobrante, dalo de alta, lo das de baja en una misma resolución y luego lo dispones. Ya, eso no pasa con la directiva 06. Ahí se optimizó el procedimiento. Se dijo que los sobrantes que tú no necesitas, que están inoperativos, que no lo necesitas, disponlos directamente. No hay necesidad de dar de baja. Disponlos con cualquiera de los mecanismos establecidos en la directiva 06, salvo que se trate de RAE. Si es un sobrante RAE, vas con la directiva 01. Entonces, sí hay forma de disponer los sobrantes. Saquemos ese chip que tengo que darlo de alta y luego de baja para disponerlo. No es así. El artículo 43 de la directiva 06 te lo deja plenamente establecido. Sobrante que no te sirve, lo vas a disponer directamente. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tengamos cuidado ahí. Tengamos cuidado, ¿ya? Siempre hay que, si tenemos sobrantes que ya no necesitamos, hay que disponerlos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el RAE, ¿ya? A ver, retrocedemos una, por favor. Ya. A ver, miren, esto también, miren, si ustedes pueden ver en estos depósitos de la entidad, miren la cantidad de RAE que tiene. ¿Ah? Entonces, ¿para qué acumulamos algo que es inservible? ¿Qué es lo que decía la entidad? Bueno, yo quiero disponerlo, pero cuando hice mi convocatoria, ningún sistema de manejo de RAE se ha presentado. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque vivimos lejos. Ya, esa sí es una problemática. Bien, esa es una problemática. Sí, no crean que la Dirección General de Abastecimiento con la DBM, nosotros, Dirección de Bienes Muebles, no hemos tomado conocimiento, no tenemos conocimiento de esta problemática. Sí, es verdad, los sistemas de manejo de RAE prioritariamente están en Lima. Por ahí hay alguno que tiene un convenio con Arequipa, pero todos básicamente están en Lima. Muy poco van a provincias. Es verdad. De las reuniones que tuvimos con el Ministerio del Ambiente para abordar esta problemática, ¿no? Los sistemas, lo que ellos señalan es que a veces la oferta que se da en provincia de bienes RAE es muy poco, que no le cubre sus gastos de transporte, o sea, de movilizar, de recoger los bienes, traerlos a su planta de valorización, etcétera. No le cubre los costos. Entonces estamos en ese toma y daca, ¿no? Sin embargo, entonces la entidad hace el procedimiento, no se presentó nadie y ahí quedó. O sea, dice, bueno, ya no lo puedo donar, nadie quiere, etcétera. Pero no se toma en cuenta que en la directiva 01, luego del proceso de convocatoria, o sea, las publicaciones, todo lo demás, nadie se presentó, yo invito de manera directa. Si nadie se presenta, me abre un procedimiento residual. ¿Cuál es? Acumulación para donación conjunta. Yo no entiendo por qué no hay entidad que haya aplicado esto. Porque justamente ese mecanismo residual se creó para este problema. ¿Qué quiere decir? Que las entidades de una región, ubicadas en una misma región, coordinan. ¿Cuánto RAE tienes? 10. Yo tengo 10, otra tiene 10. Entonces ya no ofertamos solo 10 que no le resulta atractivo al sistema, ofertamos 30. O sea, yo me pregunto, ¿tan difícil es ponerse de acuerdo o coordinar? No, es cierto. Entonces, por ejemplo, esto lo impulsamos en ICA con resultados óptimos.
Entonces, la fórmula legal sí funciona, sino que las entidades no lo aplican. Y de verdad no entiendo por qué no lo aplican. Intentemos. Bien, intentemos ir por la acumulación para donación conjunta. Básicamente, las entidades se van a juntar, van a coordinar, se van a juntar. Una va a convocar al sistema y luego todas las demás hacen un procedimiento. Donación a favor de ese sistema. Nada más. Incluso es simplificado, es rápido el procedimiento. ¿Ya? Y la otra opción que tienes es cuando un gobierno local hace una campaña de acopio, entonces ya podrás, pues, a juntarte a ella, ¿no? O sea, adherirte a esa campaña de acopio municipal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, sí tengamos cuidado ahí también, no le entreguemos el RAE a los operadores o empresas. Eso también se está notando bastante. Hay muchos operadores y empresas de RAE que están sorprendiendo a las entidades. ¿Ya? Se están sorprendiendo. O sea, ven la convocatoria en las páginas y ellos se presentan. Y hay entidades que caen en este engaño. No se dejen sorprender. Los únicos que yo le puedo dar mi RAE son a los sistemas de manejo de RAE que están publicados. La relación vigente, actual de sistemas de manejo de RAE que pueden recibir son están publicados en la página web del Ministerio del Ambiente. Ahí usted puede verificar si el sistema está apto o no para recibir la donación de RAE. ¿Ah? Hay deficiencias, otra casuística, hay deficiencias en el informe técnico o documentación que sustenta la publicación a la convocatoria de RAE. Ya, también, ¿qué pasa? Se da mucho el tema de que las entidades no están usando el formato de la directiva 01. Ya les dije yo hace un momento, ¿no? Doy de baja por RAE, tengo que tener en cuenta el formato de la directiva 01, no el de la 06, el de la 01, ese formato. ¿Tengo que llenar todos los rubros de ese cuadro de descripción de los bienes? Sí, es obligatorio, salvo que sea justificado. Por ejemplo, si estoy dando de baja sobrantes RAE, obviamente no tiene código patrimonial, pues ahí no lo pondré. Pero salvo esas razones debidamente justificadas, yo tendría que llenar todo. No me llenan el rubro peso, kilos, toneladas, no lo llenan. ¿Por qué dicen las entidades? No, no tengo balanza. Ya, o sea, puede ser justificado, pero no necesariamente. Ya el MINAN ya lo ha señalado en sus cursos de capacitación, el MINAN ha señalado. Cuando yo necesito el peso, lo hago porque el MINAN tiene que llevar una estadística de cuánto RAE producido por las entidades públicas se ha dado de baja y se ha donado en un determinado año. Y esos resultados el MINAN lo presenta cada 14 de octubre, Día Mundial del RAE. Pero bueno, el MINAN ya ha señalado. El peso lo obtienes por el método tradicional, que es una balanza. Si no tienes balanza, ¿no? Saca de las especificaciones técnicas del bien, ahí está el peso. Si ya en el peor de los casos no tienes especificaciones técnicas, saca el peso de un bien similar. Y si tampoco puedes hacer eso, ya un peso aproximado. Entonces no hay razón, pues, para que me presentes, ¿no? Cuadros incompletos. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces sí tengamos cuidado. También un tema ahí que decían, bueno, yo soy una entidad pública y no tengo página web para publicar esta resolución de baja de RAE, etcétera, hacer la convocatoria. Si no tienes página web, vas directamente a la publicación en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Directamente. Siguiente diapositiva, por favor. Y, a ver, las entidades no efectúan saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes o faltantes durante el año fiscal de realizado el inventario. Eso también es muy frecuente. ¿Ya? Es muy frecuente. Luego que yo hice mi inventario, obviamente que voy a identificar bienes muebles sobrantes y faltantes. Ya. Dicen, bueno, hay una recomendación de la Comisión de Inventario que tengo que hacer el saneamiento, pero no lo hacen. Y ojo, que la directiva te dice que esto, y esto también está en el reglamento, en el 217, en el Decreto Supremo 217, 2019, ahí está expresamente, el saneamiento se efectúa dentro del año fiscal o durante el año fiscal de realizado el inventario.
O sea, a esta fecha, tú ya tendrías que haber hecho el saneamiento de lo que has detectado en el inventario. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para ir cerrando, otro tema que se ha visto muy frecuente, disposición de bienes muebles a favor de comunidades campesinas y nativas o personas naturales. Esto es sumamente grave, eso sí tengamos cuidado. Ya les he explicado que en la Directiva 06, ¿no? Se señala personas jurídicas sin fines de lucro, aquellas que están relacionadas con el Código Civil, asociaciones, fundaciones o comités. Las comunidades campesinas y nativas no forman parte de este grupo que comprende a las personas jurídicas sin fines de lucro. Cuidado. Personas naturales. La directiva no te contempla en ninguno de sus artículos que se pueda donar a personas naturales, salvo normativa especial que crea un régimen excepcional. Normativa especial, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene normas especiales que a él le faculta, por ejemplo, a donar tablets a los alumnos. Pero esa es normativa especial. Si tú no tienes normativa especial y te riges únicamente por la Directiva 06, no podrías efectuar. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ya por razones de tiempo vamos a ir cerrando. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que había una siguiente diapositiva, por favor. Creo que hay una... Ahí termina, ¿no? Ya. En todo caso, agradecerles por la atención prestada. Bueno, estos cursos son sumamente productivos, espero. Lamentablemente siempre el tiempo nos resulta corto. Felicitar la participación de todos y cada uno de ustedes. Son cerca de 500 asistentes a este evento, lo cual pues muestra el interés en participar en estos cursos. Bueno, nuestros canales de comunicación, puede efectuar sus consultas a través del correo dga@mef.gov.pe. Es un correo que nosotros tenemos para absorber consultas sobre la gestión de los bienes muebles. Y bueno, corresponde ya en esta etapa absorber algunas preguntas que han llegado. Y para eso voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro profesional moderador, Roger. Adelante, Roger. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Cristian. Vamos a pasar con la primera pregunta. Dice, ¿existe alguna directiva de procesos de baja de bienes muebles? Bien, eso es lo que les señalaba, ¿no? Pero es interesante, sí, que se preocupen en conocer, ¿no? Si nosotros trabajamos en el ámbito de los bienes del Estado, pues tenemos que conocer la normativa, ¿ya? Y básicamente, a ver, dando respuesta a la pregunta, las entidades del sector público comprendidas en lo que es el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento van a aplicar obligatoriamente el Decreto Legislativo 1439, el Decreto Supremo 217-2019-EF, y en el caso particular de los bienes muebles patrimoniales aplicarán la Directiva 06-2021-F5401, ¿ya? Y en el caso de almacenes aplican la Directiva 04-2021-F5401. Ahora, la Directiva 06, bien, que es para gestión de bienes muebles patrimoniales, comprende lo que es el procedimiento para baja. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo dar de baja los muebles de melamina que con el uso y o su traslado se malogran antes de su vida útil? Ya, en este caso, debe evaluar cuál de las causales previstas para la baja en la Directiva 06, o sea, las que hemos visto en la exposición, configura con el estado o situación actual de los bienes muebles. Bien, ahora bien, miren, el cumplimiento de la vida útil del bien no condiciona su baja. O sea, porque, por ejemplo, hay un bien, si un bien tiene una expectativa de vida útil, pero, por ejemplo, una laptop, ¿ya? Tiene expectativa de vida útil de 2 años. Un ejemplo. Al primer año, al usuario se le cae y se rompe. Entonces lo doy de baja por causal de daño. ¿Ven? Este ejemplo quiero graficar para que entiendan que o sea, la vida útil no va a condicionar a la baja. Pueden haber otras situaciones.
¿Bien? Y si ustedes se dan cuenta, la directiva 06, ninguna causal de baja está ligada al tema de la vida útil del bien, ¿ya? Porque son situaciones distintas que podrían pasar. Entonces, como les decía en el ejemplo, puede que yo tenga una computadora, digamos, con expectativa de vida al vigente, pero el usuario por ahí cometió una torpeza y se le cayó y se rompió. Se dañó y está inoperativo. ¿Ven? Entonces corresponde su baja. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible que dar de baja a bienes muebles faltantes? Sí, es posible. Recuerdan cuando hemos estado hablando, justamente esta es una de las problemáticas, ¿no? Sí es posible, ¿ya? Pero para esto ya, o sea, si yo identifiqué que tengo un bien mueble faltante, que significa que el bien está en mi registro patrimonial y contable, pero no está o sea, físicamente ya no está. Entonces yo tengo que efectuar ya un saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes. ¿Bien? Eso está en la directiva 06. Tendría que aquí evaluar, para dar de baja bienes muebles faltantes, hay que hacer un procedimiento de saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes. Pero ojo, aquí una recomendación. Antes de iniciar el saneamiento administrativo, con lo cual ustedes ya van a dar de baja estos faltantes, por favor, tengan la certeza de que el bien efectivamente ya no está. Agote todas las instancias, indague, investigue, apersónese. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se han dado casos, pues, donde entidades dicen, es faltante, hacen el saneamiento, lo dan de baja y después el bien aparece. Y ahí comienza con las preguntas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo doy de alta? Ya, eso ya no se va a poder, ¿ah? Lo que tú das de baja, lo dispones. Entonces, por eso, tengamos mucho cuidado. Lo que yo recomiendo profesionalmente es que antes de hacer el saneamiento de faltantes, yo ya haya agotado hasta lo mínimo, haya indagado y ya tenga certeza total de que ese bien mueble ya no está físicamente en la entidad. ¿Bien? Entonces, como respuesta a la pregunta, tendría que efectuar un saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes y con eso ya proceder a la baja de estos bienes. Gracias, Cristian. Otra pregunta. ¿El deterioro de un bien mueble es una causal o puede ser una causal para dar de baja patrimonial y contable? A ver, el deterioro de un inmueble patrimonial o de un inmueble sí puede constituir, pues, como un factor para evaluar su baja. Recordemos que hay causales, ¿no? Por ejemplo, la causal de chatarra es deterioro, la causal de un deterioro grave, la causal digamos, falta de idoneidad del bien, también es un deterioro producido por su uso ordinario. O sea, hay causales que comprenden al deterioro. En ese sentido, va a corresponder a la Oficina de Control Patrimonial evaluar la causal de baja idónea, como por ejemplo podría ser un estado de chatarra, falta de idoneidad, daño, etcétera, ¿no? Ya corresponde a patrimonio evaluar la causal de baja correspondiente, ¿no? Atendiendo a ese deterioro, a la magnitud del deterioro. Gracias, Cristian. Otra pregunta. ¿Cuál es la disposición final de bienes dados de baja por daño, pero que han sido repuestos por la aseguradora? Ya, aquí la directiva 06, ya, en el capítulo pertinente a baja, ahí no recuerdo muy bien el artículo, pero está establecido ahí, los bienes muebles patrimoniales que han sido reemplazados, en este caso por la aseguradora, ya, pueden ser entregados a quien haya cumplido con la reposición o reembolso mediante la suscripción de un acta de entrega-recepción, salvo que sea RAE, pues. ¿Ya? Entonces, en estos casos, tú ese bien dañado, si la aseguradora cumplió con reponerlo, ese bien dañado se lo puedes dar a la aseguradora y firmas un acta de entrega-recepción. Ahora, ¿qué pasa si la aseguradora te dice, no, no lo quiero? Entonces, ahí ya tú podrás proceder a disponer de este bien, ¿no? A través de cualquiera de los actos de disposición regulados en la Directiva 06, o sea, la donación, transferencia, subasta pública o permuta. ¿De acuerdo? Gracias, Cristian. Tenemos un caso. Dice así, se ha dado de baja equipos informáticos bajo causal de obsolescencia técnica, según informe del área de sistemas. La Oficina de Control Patrimonial preparó un informe técnico para la entrega de dichos bienes a la Escuela de Mecatrónica de la misma entidad,
para fines educativos y se aprobó con resolución. ¿Es correcto todo el procedimiento? Esta sí es una interesante pregunta, ¿ya? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Recuerdan que les dije el RAE? Tengamos cuidado con las causales. Si no es RAE, entonces sí podría aplicar otra causal. Mire, este caso lo va a simplificar todo. Es decir, equipos informáticos, obviamente, son aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? Pero él me dice, lo he dado de baja por causal de obsolescencia técnica. O sea, yo estoy entendiendo, la obsolescencia técnica es cuando el bien está operativo, pero desfasado tecnológicamente, pero operativo. ¿Recuerdan lo que le dije que era el RAE? El RAE es un residuo. El RAE es un aparato eléctrico electrónico inservible, inoperativo. Entonces, desde ahí, ya él me determinó, no es RAE porque está operativo, pues lo he dado de baja por obsolescencia técnica. Miren, si él lo da de baja por RAE y me dice, se lo he dado a mi centro educativo, está mal. ¿Por qué? Porque recuerden, si es RAE, va con la directiva de RAE y va a ser donado a un sistema de manejo de RAE. No hay otra posibilidad. Pero acá él me dice, no le he dado de baja por RAE, le he dado de baja por obsolescencia técnica y se lo he entregado a mi centro de enseñanza. ¿Es correcto eso? La respuesta es sí. Y la propia directiva 06 lo avala. La directiva 06 le señala, aquel bien mueble patrimonial que fue dado de baja por causal distinta a RAE o excedencia con utilidad del sistema educativo, recordemos que esos dos tienen forma de disponer de manera específica, van a ser utilizados por la entidad u organización de la entidad, ¿ya? Para fines de enseñanza o de reparación de otros bienes. O sea, sí lo puedo destinar a fines de enseñanza. Ojo, el centro de enseñanza o de reparación tiene que ser de la misma entidad, no de otra. Por ejemplo, ¿no? Una universidad pública. Yo tengo, digamos, vehículos, los he dado de baja por mantenimiento de reparación onerosa y se los quiero entregar a mi facultad de ingeniería mecánica. O tengo un taller de mecánica automotriz, se lo quiero entregar para fines de enseñanza. Sí se puede, pero tiene que ser propio. En la pregunta, ¿no? Yo entiendo que me dicen, le van a entregar a la escuela mecatrónica de la misma entidad. Entonces, es correcto. Eso está avalado por la directiva 06, ahí no hay ninguna objeción. Ya como les decía, en la directiva 06 se dice que los bienes dados de baja por causal distinta a excedencia o RAE pueden ser utilizados por la misma entidad para fines de enseñanza o reparación de otros bienes muebles patrimoniales, siempre que cuente con talleres o centros dedicados a dichas actividades. ¿Ya? Aquí solamente la recomendación sería que la resolución de baja de estos bienes tiene que haber precisado que los bienes son utilizados para ese fin, o sea, que lo van a destinar para fines de enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando tú consignas esto ya en tu informe técnico, estás indicando que no va a haber disposición. O sea, no hay transferencia, no hay subasta, no hay permuta, no hay otra acto de disposición. Es simplemente que se lo voy a entregar a mi centro de enseñanza. O sea, el bien no sale de la entidad y como no sale, no hay disposición. Por eso es importante precisar, y esa es la recomendación, ¿no? En tu informe técnico y también en tu resolución que aprueba la baja, consigna que los bienes no van a ser dispuestos, sino que van a ser entregados a tu centro de enseñanza. ¿Ya? Esa sería la única recomendación que podríamos hacer. Por lo demás, ese procedimiento sí está amparado en la directiva 006. Muchas gracias, Cristian. Otra pregunta. ¿Se puede revertir una baja patrimonial en vista de la necesidad de utilizar dichos bienes muebles? Eso sí no es posible, ¿ya? O sea, se debe tener en cuenta que la directiva 06 dispone que los bienes muebles dados de baja deben ser dispuestos en un plazo máximo de 5 meses luego de aprobada la baja. Entonces, se entiende que para yo dar de baja un bien mueble, yo ya lo he identificado, he evaluado, he analizado y he determinado ya pues que efectivamente ese bien ha incurrido en una causal de baja y por eso lo voy a proceder a dar de baja. Ya no tiene utilidad para la entidad. Entonces, estemos muy seguros, porque justamente, recuerden cuando les comenté el tema de los faltantes, ¿no? Que decía, ellos hacen el saneamiento administrativo de bienes faltantes, lo dan de baja y después el bien aparece. Ahora, ¿cómo lo doy de alta? Ya no se puede. Es lo mismo aquí, ¿no? Ya lo di de baja. Ahora me doy cuenta que ya no lo quiero dar de baja, sino que quiero darlo de alta nuevamente. Ya no se puede. Ya lo diste de baja.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, en el marco de la directiva 06 no existe esa posibilidad, ya no está regulado. Y ojo, que lo que no está regulado no significa, para las entidades públicas, no significa de que sí lo pueden hacer, ¿no? Simplemente hay que tomarlo como que no se puede hacer, ¿ya? Entonces no sería viable, por eso sí se va a recomendar eh, que sí tengamos mucho cuidado al momento de hacer la baja de los bienes. Tenemos que identificar y analizar adecuadamente, ¿ya? Muchas gracias, Cristian. Otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja un bien mueble? Ya, eso está enmarcado en la directiva 06, ¿ya? Eso es lo que hemos visto a lo largo de la exposición. Bueno, pero de manera resumida, para dar respuesta a la consulta, debemos pues elaborar un informe técnico por parte de la Oficina de Control Patrimonial, y esta resolución de baja se va a aprobar, o perdón, la baja se va a aprobar a través de una resolución emitida por la Oficina General de Administración. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se realiza la baja definitiva de bienes intangibles, en este caso un software? Ya, a ver, los software son bienes muebles no patrimoniales. ¿Bien? O sea, en la directiva 06 sí se establece cuáles son un bien mueble patrimonial en el artículo 5º, pero te dice que hay bienes también no patrimoniales. Los software son bienes no patrimoniales. En este caso, en el marco de la cuarta disposición complementaria final de la directiva 06, podemos aplicar supletoriamente los procedimientos de la directiva 06, podemos aplicarlo en estos casos, ¿ya? Siempre que no exista una norma especial, es decir, que no exista una normativa específica para el tratamiento de este determinado tipo de bienes. Si no la hay, entonces supletoriamente vas a aplicar la directiva 06. Gracias. Tenemos otra pregunta. Según la normativa, ¿cómo se realiza la baja de un grupo de camiones compactadores? Ya, a ver, cuando son bienes muebles, o sea, no hay en específico que porque se trata de un vehículo voy a tener que evaluar una causal distinta, etcétera, ¿no? O sea, desde luego que sí, pues, por ejemplo, un camión que funciona a petróleo o combustible, obviamente no lo voy a dar de baja por RAE. Entonces, sí tiene que evaluar, la entidad pública evalúa, ¿no es cierto?, la causal de baja. Pero ¿cómo lo realizo? O sea, ya el trámite es el mismo, ¿no? Entonces tendré que recurrir a la directiva 06, ya, ver cuál es el estado actual o situación actual, estado de conservación que tienen mis camiones, y con esto ya voy a iniciar el trámite de baja, pues, ya, como es, ya, como lo explicamos, ¿no? La OCP elabora un informe técnico y la OGA va a emitir una resolución aprobando la baja de estos bienes, ¿ya? Puede ser para camiones, habría que evaluar, son varias las causales que podrían recaer acá, puede recaer en excedencia, puede recaer, digamos, por ejemplo, mantenimiento, reparación onerosa, puede recaer daño, puede recaer chatarra. ¿Ven? Entonces no te podría precisar una causal específica, eso ya tendría que evaluarlo la propia entidad, pero el trámite básicamente es el mismo. O sea, la OCP elabora el informe técnico, la OGA aprueba mediante resolución. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo se puede disponer de bienes no registrados patrimonialmente y cuyas condiciones se encuentran en estado inoperativo u operativo? Sin embargo, este último no es de utilidad de la entidad. De acuerdo, miren, esto es una de las problemáticas que hemos identificado, ¿ven? Lo que hemos desarrollado en la exposición. Entonces, se dan cuenta que es una de las preguntas frecuentes que se tiene, ¿no? En este caso, bienes no registrados patrimonialmente, ¿qué son? Pues son bienes sobrantes, ¿no? Son bienes sobrantes. Y está inoperativo, le dice. O sea, no sirven, esos bienes sobrantes no le sirven a la entidad, ¿ya? O estando operativos, entiendo de la pregunta, porque dice estando inoperativo o operativos, pero dice, estando operativos ya no me son útiles. O sea, no me sirven. ¿Qué hago con estos bienes sobrantes? Ya, ahí está, pues. Artículo 43 de la Directiva 06 te dice que los bienes muebles sobrantes, ¿no?, que no le son útiles a la entidad, que no van a ser objeto de un saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales, de muebles sobrantes, entonces la entidad lo dispone a través de cualquiera de los actos de disposición contemplados en la Directiva 006, salvo que se trate de RAE, ¿no? Porque si es RAE, sobrante RAE, sí tendrá que ir a la Directiva 01, ¿ya? Entonces,
no lo guardemos esos sobrantes, no los tengamos depositados. Se pueden disponer, sí, solamente tienes que identificar si te va a servir o no. Si no me sirve y no lo voy a sanear, entonces lo dispongo. Artículo 43 de la Directiva 06, ¿ya? Muchas gracias. Otra pregunta. Los bienes muebles dados de baja por estado de chatarra, ¿su disposición final debe ser necesariamente de acuerdo al decreto legislativo 1278 o pueden ser donados? Y a ver, la chatarra. Miren, los bienes muebles patrimoniales dados de baja por causal de chatarra o estado de chatarra pueden ser dispuestos aplicando cualquiera de los datos previstos en la directiva. Ya existe una confusión con la octava disposición complementaria final de la Directiva 06, donde te señala los bienes en estado de chatarra pueden ser eliminados o destruidos. Entonces, no es que toda la chatarra yo tenga que eliminarla o destruirla, ¿no? Recuerdan cuando les expliqué hace un momento, dije, chatarra, la chatarra va primero, tengo que evaluar cualquier otro de disposición contemplados en la Directiva 06, transferencia, subasta, permuta o donación. Puedo donarlo. Ya puede haber chatarra que, por ejemplo, le sirva a una persona jurídica sin fines de lucro. Oye, dámelo, ya yo lo voy a vender para obtener recursos para mis fines públicos, etcétera, ¿no? Puede haber entidades que también necesiten chatarra. Por ejemplo, el MTC hace unos años, ¿no? Hizo cambio de toda la vía férrea y ese metal se lo entregó a las entidades, ese metal que lo dio de baja por chatarra se lo entregó a las entidades para que las entidades lo vendan o tengan recursos. Entonces, hay finalidad, yo puedo. Claro que desde luego que toda la chatarra en algunos casos pues no va a servir, ¿no? O sea, hay chatarra que sí tiene una utilidad, hay otra que ya no. Cuando esta chatarra no puede ser, porque tú ya evaluaste y esta chatarra no puede ser dispuesta ni por transferencia, donación, subasta pública o permuta, entonces esta chatarra podrá ser destruida o eliminada. Entonces, primero, evalúen los actos de disposición. ¿Tienen bienes dados de baja por chatarra? Primero voy a evaluar mis actos de disposición contemplados en la Directiva 06. Transferencia, subasta, permuta, donación. No es viable hacer ninguno de eso porque nadie quiere estos bienes y el valor de estos bienes no me cubre mi subasta. Entonces ahí tengo como última opción la destrucción o eliminación en el marco del decreto legislativo 1278. Esto es la octava disposición complementaria final de la Directiva 006. ¿Ya? Muchas gracias, Cristian. Otra pregunta. ¿Qué área es la responsable de realizar el diagnóstico situacional de la baja de bienes muebles? A ver, de acuerdo con la Directiva 06, esto correspondería a la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces de acuerdo con el ROF de la entidad. ¿Ya? Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué se puede hacer con los bienes muebles dados de baja por excedencia? A ver, dado de baja, tiene que proceder a la disposición y acá hay un plazo máximo de 5 meses. Así que tengamos cuidado ahí. Pero tratándose de bienes dados de baja por excedencia, si se trata de bienes útiles al sistema educativo, ya, tengamos cuidado ahí. Recuerden lo que hemos dicho a lo largo de la exposición. Excedencia, utilidad del sistema educativo se dispone conforme a la ley 27995, o sea, ley de los colegios ubicados en zonas de extrema pobreza. Pero si yo determino que lo doy de baja, pero estos bienes no son útiles al sistema educativo, entonces yo puedo aplicar cualquiera de los actos de disposición contemplados en la Directiva 06, transferencia, subasta, donación o permuta. Muchas gracias, Cristian. Última pregunta. ¿Cómo se podría realizar la disposición final de los bienes muebles patrimoniales dados de baja en las instituciones educativas? Ya, aquí también un tema, esa buena pregunta, aquí también hay un tema frecuente, las entidades que también hemos detectado, ¿ya? Las instituciones educativas, los colegios, no son reconocidas dentro del marco de la Directiva 06, no son reconocidas como entidades u organización de la entidad. ¿Por qué? Porque ellos dependen. El que sí es reconocido como una organización de la entidad es la UGEL. Entonces, la baja, la disposición, la aceptación de bienes no lo hace el colegio, lo hace la UGEL, ¿ya?
Eso tengamos cuidado. Sí se ha advertido. Yo he ido a instituciones, a UGELes, donde los problemas principales son porque los colegios aceptan, los colegios ellos mismos, ¿no?, gestionan sus bienes, ellos aceptan bienes, ellos disponen de bienes, etcétera, y no le informan al UGEL. Entonces no hay un control. Los bienes se pierden porque hay un descontrol. Entonces, el orden que debe haber es que siempre la UGEL lo hace. Y ojo que el colegio no está facultado a él aceptar donaciones, a él a recibir bienes, ¿no?, a disponer de bienes, etcétera. No, el colegio le informa en todo caso a la UGEL y la UGEL es la que hace el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, a la pregunta, ¿cómo voy a efectuar una disposición? La UGEL de la localidad donde se ubica el centro educativo debe proceder a la disposición de los bienes muebles dados de baja, ¿no?, ya evaluando pues la pertinencia de la transferencia, donación, subasta pública o permuta, ¿ya? Entonces, habiendo atendido ya las preguntas que hicieron llegar a este webinar, no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, su participación en este evento, que sin lugar a dudas da realce y que motiva, porque somos cerca de 500 participantes. Esto motiva a seguir incentivando, a seguir participando en este curso, en este tipo de cursos, porque sin lugar a dudas significa un beneficio para ustedes y también para nosotros, porque como les digo, sirve de insumo para nosotros mejorar en cuanto a la optimización de las normas. Bien, entonces de mi parte les agradezco por la atención prestada. Que tengan pues ustedes muy buenas tardes. Dejo en el uso de la palabra a nuestro moderador, Roger. Adelante, Roger. Muchas gracias, Cristian, por tu participación en este evento. También vamos a recordarles sobre el uso del Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, el cual ha sido aprobado por Resolución Ministerial número 330-221. Este es un instrumento en las cuales explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría del sistema que integran el sistema de administración financiera del sector público. Dentro de ellos tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de promoción multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad. Asimismo, también incluye a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Entonces, a todos nuestros servidores que nos están escuchando, hay que tener muy en cuenta la aplicación de este código de conducta en nuestros actos diarios que estamos laborando en las entidades públicas. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Diagnóstico Situacional de la Baja y Disposición de Bienes Muebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Muy bien, dicho esto, que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Hemos terminado la capacitación del día de hoy. Muchas gracias.